cuales se habla permanentemente de pobreza. Todos los partidos aluden al pueblo, se apropian de la palabra del pueblo cuando en realidad no sé si lo representan realmente, porque todo el mundo se apropia de este concepto y sobre todo de los pobres, porque se afirma que este gobierno es el de los pobres. El anterior gobierno también decía ser de los pobres y así sucesivamente si nos remontamos incluso al inicio de la República. Todos los gobiernos dijeron ser populares, todos dijeron representar a los pobres, pero en realidad los pobres, honestamente hablando, jamás estuvieron en las altas esferas de gobierno. Y si estuvieron por algunos instantes, más tarde terminaron llenos de dinero y haciendo exactamente lo mismo que hace la derecha, es decir, robarle al pueblo. Esta mañana queremos hablar de la pobreza, pero desde otra perspectiva, porque el día de ayer, domingo 17 de octubre, se ha conmemorado a nivel mundial el Día de Rechazo a la Miseria. Y por ende, se ha conmemorado la imagen de este curita católico francés, el padre Joseph Brzezinski, el que fue el fundador de este concepto del Día Mundial de Rechazo a la Miseria. Yo tuve la ocasión de leer por lo menos un par de libros de él, tuve la suerte de conocer la casa donde vivió el padre Joseph Brzezinski en París, y bueno, producto de esa experiencia quisiera contarles algo. El padre Brzezinski era una persona que le declaró la guerra a la miseria, pero no a los pobres. El padre Brzezinski decía, entre otras cosas, y lo recuerdo perfectamente cuando Marco Ugarte me lo repetía una y otra vez para que pudiera entender el concepto de Brzezinski, que dista mucho del concepto de los curas católicos, no obstante que el padre Brzezinski era católico. Decía Mario, mira, el padre Brzezinski decía, cuando uno da una limosna hay una mano encima de la otra, y entonces hay una superposición, hay una suerte de expresión de poder de una mano sobre la otra. De modo que la limosna no es la manera como se debe de ayudar al pobre. Al pobre se lo tiene que ayudar trabajando con él, ayudando a educar a sus hijos, tratando de coadyuvar en lo que él más necesita. Si es salud, hay que apoyarlo en salud. Si es en educación, hay que apoyarlo en educación. Qué fácil recurso el de algunos católicos y demás, de meterse la mano al bolsillo y entregarle una moneda, la más insignificante que tenga en el bolsillo. El padre Joseph Brzezinski, amigos televidentes, en el año 1985, logró reunir a muchos jóvenes en un gran encuentro. Y él les planteó, a ver, respondamos estas tres preguntas filosóficas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son ustedes, jóvenes? Somos los seres humanos. ¿Dónde viven? En el planeta Tierra. ¿Y qué es lo que hacen? Ahí viene la cuestión. ¿Qué es lo que hacen? Hay algunos que depredan el planeta Tierra. Y hay otros jóvenes, como el padre Joseph Brzezinski, o iluminados por el pensamiento del padre Brzezinski, que dicen, estamos construyendo mundo, estamos construyendo una nueva patria global para todos los habitantes de la Tierra. Ese era el concepto del padre Joseph Brzezinski. Amigos, y en esta fría mañana de octubre, recuerdo perfectamente el año de 1992, el suscrito laboraba en una radioemisora a la que le tengo mucho cariño, pero que lamentablemente desapareció por culpa del gobierno, Radio Wilcamayo. Esa mañana, gracias a Marco Aurelio Ugarte Ochoa, docente universitario, logramos una conexión con Radio Francia Internacional y a través de Radio Francia Internacional a todo el mundo. Era una cosa espectacular. Por primera vez una radioemisora cusqueña, pequeñita, se interconectaba directamente con Radio Francia Internacional y con todo el mundo para conmemorar precisamente un 17 de octubre, un día como hoy. Y desde el Cusco alcanzamos un mensaje de lo que considerábamos la pobreza en aquel momento. Hoy en día, amigos televidentes, el concepto de la pobreza es tan cambiante, es tan complejo, a veces tan difícil de entender, sobre todo para quienes desde la óptica intelectual tratamos de comprender lo que es la pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Es andar con harapos? ¿Es hablar mal el castellano? ¿Es ser poco más sucios que el resto? ¿Qué es la pobreza? Existe un concepto de pobreza monetaria establecido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el Perú,
El 29,8% de los peruanos somos pobres, lo dice el INEGI. ¿Y qué es la pobreza? Es aquella persona que recibe un sueldo por debajo de 360 soles mensuales. Perdonen por aquello de sueldo. Que percibe un ingreso menor de 360 soles mensuales. Esa persona que gana menos de 360 es un pobre, considerado así en el país. Y el que gana menos de 191 soles es un pobre extremo. Durante los últimos años, estas cifras han ido subiendo y bajando dependiendo del temperamento de cada gobierno. Un gobierno que pretendió convertirnos en ricos, el gobierno de Alan García Pérez, que a lo único que se dedicó fue a robar en este país, nos dijo de que el Perú estaba ya en una situación mucho mejor y nos retiró a nivel internacional de la relación de los países pobres del planeta. Es por eso que el Perú no recibe mayores apoyos a nivel internacional. Pero el Perú sigue siendo tan pobre como ayer. Es más, a pesar del gas de camisea, a pesar de los metales, el oro y el cobre y todo lo que tenemos, a pesar de toda la riqueza natural, amigos televidentes, los niveles de anemia en el Perú son altísimos. 54% de anemia, según cifras internacionales, a nivel global en el Perú. ¿Qué les parece? Bueno, son muchas las causas que generan la pobreza. Y esta mañana, recordando al profesor Marco Aurelio Ugarte Ochoa, gran amigo, que ahora descansa en paz en un cementerio de la localidad de Quillabamba, quiero comentarles algunas de las causas que solíamos conversar con Marco Aurelio, con quien nos sentábamos a platicar largas horas. Y qué manera de conversar del querido Cuervo Ugarte, a quien lo recuerdo esta mañana con un grandísimo afecto. Decía él, Mario, el pobre debe ser considerado como una violación a los derechos humanos. Y yo le replicaba, le decía, pero Marco, oye, no todos los pobres son una expresión de la violación de los derechos humanos. Hay pobres porque son alcohólicos, hay pobres porque son gente ociosa, hay pobres porque nacieron pobres y no tienen mayor voluntad de prosperar en la vida. Argumentos que el liberalismo nos ha venido metiendo en la cabeza a lo largo de los últimos años. Y Marco se empecinaba en decir, no Mario, si analizas por qué ese alcohólico se ha hecho alcohólico, que es una enfermedad social que el Estado no combate, se hace de la vista gorda y ahí está el alcohólico muriéndose, es una forma de suicidio y además perjudica a toda la familia. No se preocupa, empieza precisamente por los problemas económicos, sociales y de otra índole en la casa. ¿Por qué hay pobreza en el país? No es que los pobres sean vagos, como a veces la derecha pretende insinuarnos, tratando de avergonzarnos de nuestra pobreza mayúscula o minúscula, dependiendo de la posición de cada uno y de la capacidad económica de cada familia. Hay varias causas de la pobreza en el país. Por ejemplo, los efectos climatológicos que son fortísimos en el país. Imagínese una helada, una granizada como la que cayó la semana pasada. Destroza no una planta, destroza toda la chacra. Y la chacra es la fortuna de la familia campesina. Ese es el dinero con el que van a vivir sus hijos durante los 12 meses del año. Y si la chacra queda destruida, la familia queda en una extrema pobreza. También existen otros factores, evidentemente, como los conflictos bélicos, que felizmente en el Perú no se dan, excepto el conflicto armado que tuvimos durante esas 2 décadas aciagas del 80 y el 90. Hay otros factores, el acceso a la educación. En nuestro país, aparentemente, todo el mundo tiene acceso a la educación. Nos muestran a través de la televisión que hasta los niños campesinos tienen una tablet que el gobierno les regala, pero ¿realmente tendrán acceso a la educación? Esa es una buena pregunta. Durante los años pasados, producto de mi experiencia periodística, he conversado con representantes de Naciones Unidas y sobre todo con representantes de UNICEF. Recuerdo mucho una integrante de UNICEF que me dijo, Mario, por favor, no divulgues esto en este momento porque me botan de UNICEF. ¿Por qué le digo? La situación es grave en tu país. No sé de qué país sería esta mujer. Pero me dijo, mira, hemos hecho una prueba, una medición de la capacidad educativa de los niños en provincias. ¿Puedes creer que en el cuarto de media no tienen noción de lo que es el lenguaje, la gramática y todas las reglas? Quinto de media no realizan operaciones combinadas de multiplicación y división. ¿Dónde? En el campo.
pero aparentemente todos tienen acceso a la educación. Tienen una escuela bonita, tienen profesores que en ese tiempo solían viajar el día lunes para llegar el martes y volvían el día jueves en la tarde, pero ya no hacían clases el día viernes. Ese es el drama de la educación en el país. La salud es otro gran problema y es otra causa de la pobreza en el Perú. Aparentemente tenemos postas en todo sitio. Yo conozco algo de los que les voy a hablar. Tenemos postas en las cuales el gobierno se supone tendría que entregar gratuitamente los medicamentos a los sectores más pobres del país. Pero de pronto, el esposo de la enfermera, que es un técnico o ex técnico del sector salud, es el que se coge las medicinas y las va vendiendo a los campesinos. Y encima se hace llamar doctor, es decir, ejerce ilícitamente el cargo de médico en el pueblo. Y como todo el mundo le dice doctor y nadie le pide el título a este, que ni siquiera es enfermero ni técnico en enfermería, pero es el doctor del pueblo. Es el hombre que anda con los medicamentos y dice un sol, un paracetamol, 2 soles esto, 3 soles aquello, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el acceso a la salud, me pregunto, en esos lugares alejados? Probablemente aquí en la ciudad tengamos algunas ventajas, pero en los sitios alejados aquello realmente es imposible, salvo el esfuerzo y el sacrificio de enfermeras, de técnicos, obstetrices y médicos que tienen que sudar la camiseta para poder acceder a esto. De modo que cuando hablamos de pobreza, hablamos de todos estos factores. Y termino con una idea. Marco Aurelio, antes de fallecer, recuerdo que compartía conmigo este concepto. Me decía: Mario, yo creo que tenemos que hacer una gran campaña en el mundo. ¿Por qué, Marco? Porque el agua potable se ha declarado como un derecho humano. Es inaudito que los pobres, los nativos de la selva, los campesinos que viven en las zonas más alejadas tomen agua entubada, porque eso les da una indigestión, eso les causa problemas de salud. Luego el niño no puede asistir a la escuela y así sucesivamente se va deteriorando paulatinamente el estándar de la familia que empezaba a crecer. Es decir, el agua potable es el punto fundamental del arranque de una sociedad. Si no hay agua sana, amigos televidentes, todos terminamos enfermándonos, como ocurre en muchas zonas de nuestra región, pero claro, el hombre pobre y el hombre humilde le echa la culpa no al agua, sino le echa la culpa, qué sé yo, a una serie de factores, como por ejemplo los mal osados, el apu aquel que no le ha sonreído, y echamos la culpa a cuestiones misteriosas y mágicas, cuando en verdad el problema empieza con el consumo de agua potable, con la carencia de la ingesta de vitaminas y de proteínas que serían fundamentales para la salud del cuerpo humano. Hoy, 18 de octubre, desde aquí rendimos un homenaje a los miembros de ATD en el mundo, institución que tuvo la generosidad de acogerme hace una punta de años. Recuerdo también la memoria de Józef Brzezinski, este cura católico que decía: no, tan importante es el cura que viene de la sinagoga, o el judío, o el mormón, o el árabe, etcétera, etcétera. Todos son iguales porque nadie cuestiona la bondad. Todos idolatran la bondad, lo bueno del ser humano. En consecuencia no tendríamos por qué pelearnos, decía este maravilloso cura católico que falleció hace una punta de años, y que gracias a él logramos desde el Cusco salir al mundo entero el año de 1992. Gloria eterna a todos ellos y de manera muy especial a Marco Aurelio Ugarte Ochoa.